8:46, como les habíamos anticipado hace unos instantes, al cierre nos acompaña el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, con quien vamos a establecer un diálogo breve en este momento. Les saludamos Licenia Spinelli y Alexis Moncayo. Alcalde, ¿cómo está? Vemos que sigue dando pelea, ¿no? El juez Carlos Enrique Soto concedió medidas cautelares a favor suyo y ha dejado suspendido el proceso de su remoción. ¿Qué va a pasar en los próximos días si es que el Consejo insiste en que usted ha sido removido del cargo? Buenos días. Gracias, Alexis. Buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, esto de dar pelea me parece que es un legítimo derecho que tenemos los ciudadanos de luchar por nuestros derechos, justamente, porque yo gané las elecciones en las urnas. Yo me lancé y tomé esta difícil decisión de incursionar en la política, porque la política en nuestro país es de lo que vemos todos los días. No hay absolutamente reglas, solo hay intereses, pero decidí servirle a esta ciudad después de toda una vida privada y en mis actividades empresariales. Decidí entrar a la lid política y derroté a 17 candidatos en las urnas, en la expresión más sublime de la voluntad democrática de un pueblo. Y por eso es que estamos dando pelea, por esos derechos, no solamente del alcalde, sino de quienes confiaron y votaron en una fiesta democrática que son las elecciones. Y claro, ya 2 veces la justicia ha evidenciado una vulneración de mis derechos en este llamado proceso de remoción, donde se inventan o quieren dar a entender que se ha violentado las normas para ser removido de un cargo que me lo gané en las urnas. ¿Y cuáles son estas causales? Dicen que las resoluciones que tomé para enfrentar esta pandemia, en esta crisis sanitaria, en donde no permitimos que haya muertos en las veredas, donde no haya colas interminables para conseguir un tanque de oxígeno, en donde no había pilos de cadáveres en las morgues y descomponiéndose en los departamentos, ni dando fosas comunes, ni ataúdes de cartón, ni fundas plásticas, ni productos con sobreprecio, porque hay que decir a la gente lo que es. Y por esas medidas que tomamos y que salvaron, a decir de los epidemiólogos, no de mí, más de 70,000 personas, dice que debían haber ratificado el Consejo, cuando en esa sesión del Consejo los señores concejales han abandonado la sesión y no han dado quórum. Cuando dicen que no he informado bien a la ciudadanía en lo que tiene que ver la rendición de cuentas, cuando lo hicimos en vía telemática porque no se pudo hacer presencial por la misma pandemia. Cuando dicen que no he puesto algo en el orden del día, que necesitaba un informe técnico de movilidad. Esas argucias son las que hacen que la situación compulsiva y ya obsesiva del señor vicealcalde de querer ser alcalde por la ventana ha hecho que se den todas estas leguleyadas y atropellen mis derechos, que la justicia por segunda ocasión ha reconocido que hay una vulneración y ha ordenado que se suspenda cualquier intento de posicionar al señor vicealcalde hasta que evidentemente la Corte Provincial se pronuncie. Alcalde, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Usted está en el ejercicio pleno de sus funciones. Le pregunto esto, ¿le están dejando trabajar? Le pregunto esto porque el señor Santiago Guarderas había hecho algunas advertencias de que va incluso a llegar a los temas judiciales si es que se siguen haciendo contrataciones o tomando decisiones. Y usted en las últimas horas incluso ha designado a la doctora Obando como procuradora síndica del municipio capitalino. ¿Usted está en pleno ejercicio de sus funciones? ¿Qué va a pasar o va a aceptar en todo caso cuando ya la Corte Provincial se pronuncie? Licenia, buenos días. Yo soy el alcalde electo en las urnas. ¿Por qué alguien tiene que venirme a decir qué hacer, qué no hacer dentro del marco de la ley, dentro de las decisiones que hemos venido tomando en una de las etapas más difíciles y duras que ha tenido que enfrentar? Pues que yo escucho a los exalcaldes, inclusive críticos, pues yo le pregunto a los señores exalcaldes, ellos pasaron una pandemia de esta naturaleza con las secuelas de pobreza, de extrema pobreza, de desempleo, de subempleo que estamos viviendo. Ellos pasaron momentos difíciles sin que les entreguen las cuotas de parte del gobierno central, y hablo del anterior gobierno, que todo el mundo sabe que no nos entregaban ni la devolución del IVA, no nos entregaban ni siquiera los recursos que por ley nos correspondían, y que ahora, dado la pandemia, tengo $200 millones menos. Y yo estoy tomando las decisiones que más
convengan y prioricen a esta ciudad en una terrible crisis sanitaria. Eso no ha pasado ningún exalcalde. Y claro, tenemos que seguir tomando decisiones hasta el último día, porque nosotros no podemos paralizar, y más bien a los concejales decirles, ¿cuántos proyectos de ley, de ordenanza han presentado para reactivar a esta ciudad? Con excepciones y honrosas excepciones, ninguno. Se pasan en reuniones clandestinas, repartiéndose el municipio, a quién le doy la Secretaría de Salud, quién se hace cargo del metro, quién se hace cargo de las habitaciones zonales. Por eso, sus intereses es que paga la ciudad también, pero yo, como alcalde, sigo trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, revisando proyectos, entregando obras, atendiendo a los ciudadanos en territorio. Eso nadie me lo puede impedir. Alcalde, en este momento la ciudad, no solo el municipio, sino la ciudad se encuentra en medio del caos, en medio de una disputa política que no nos está llevando a ninguna parte, ¿no? Entonces, por un lado, se señala que hay un alcalde que se aferra al cargo. Yo estoy de acuerdo con usted en el hecho de que en una sociedad ideal, democrática, respetuosa, civilizada, habría que respetar la votación popular. Y yo decía hace un momento, comentando con Licenia, de que esa elección de 4 años, tanto del alcalde como de los concejales, debería ser respetada. Pero vemos que no tenemos una sociedad así, vemos que hay un andamiaje mediático también que presiona y mucho en la opinión pública para que ocurran este tipo de cosas. Y por otro lado tenemos unos concejales que usted ha dicho, fíjese, se reúnen clandestinamente, hay un vicealcalde que está ahí aspirando a llegar a la alcaldía y suenan ya esas voces de las crisis que nos recuerdan a los gobiernos derrocados de Bucaram, de Gutiérrez, de que se vayan todos por el bien de Quito, que se vayan todos. ¿Qué opinión le merece a usted? O sea, esta situación crítica, caótica que está viviendo Quito, que ya vuelve insostenible a este consejo. Mire, yo creo que por quererle hacer daño al alcalde, que lamentablemente, y ustedes como periodistas han evidenciado, y yo también he evidenciado, un sesgo informático, una cantidad de notas descontextualizadas, una cantidad de reportajes sesgados, y muchas otras con verdades a medias, que lo único que han tratado es justamente de desgastar la imagen del alcalde, pero no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, que en estas crisis diríamos, de quién se queda con la alcaldía, a la única que le hacen daño es a la ciudad. Cuando deberían los concejales estar reunidos proponiendo proyectos. Mire, hace 3 semanas tratamos, 3 semanas, 4 semanas, un proyecto que estaba estimulando la construcción en Quito, porque la construcción da plazas de empleo, siquiera 8 de cada 10 plazas de empleo da la construcción, y a la mano calificada que no tienen títulos académicos, al maestro mayor, al albañil, al ebanista, al carpintero, al plomero, etcétera. Y yo vi cómo los concejales piensan que afectándole al alcalde, mandaron ese proyecto a la comisión a que se revise de nuevo. Entonces, yo creo que aquí cada quien le responde a la ciudadanía, y evidentemente cuando no quieren tratar temas que son de la ciudad, la historia los juzgará y la ciudadanía se dará cuenta quiénes a lo largo de la historia trabajaron por una reactivación en la peor crisis que ha enfrentado el planeta, y creo que nuestra ciudad y nuestras realidades son más lacerantes todavía. No sé si es que es el tema de ideológico, hasta a veces siento un tema clasista, siento hasta un odio infundado, que lo he vivido en redes sociales. Todos nos asustamos lo que hicieron con un líder de los pueblos originarios, Leonidas Issa, pero lo que a mí me han hecho y lo que a mí me han puesto, los memes, la afectación de mi imagen, de todo lo que tiene que ver mi honra, realmente me ha tenido que aguantar, ¿no? Pero la gente se da cuenta, estimada Licenia y estimado Alexis, la gente se va dando cuenta y va juzgando, porque la misma gente trata de contrastar la información, trata de verificar la fuente, trata de contextualizar. Eso es un golpe bajo también para ese mal periodismo que durante todo este tiempo ha estado tratando de minar la imagen
yo no sé por qué, con qué objetivos, si ni siquiera ahora hay tiempo de elecciones. Y si el señor Guarderas quiere ser alcalde, láncese a las próximas elecciones y que le vaya bien. Alcalde, ¿usted no va a acoger este pedido que hacen ex alcaldes de la ciudad en el sentido que debería dar un paso al costado mientras esta situación se esclarece? Y por otro lado, si es que el pronunciamiento de la Corte Provincial no le favorece, ¿usted lo va a respetar? ¿Se va a convertir en la oposición del señor Guarderas en el futuro? Mire, nosotros hemos sido respetuosos del debido proceso. Y lo que hemos hecho es defender la voluntad del pueblo, de cientos de miles de ciudadanos que votaron, o esos votos no sirven, o solamente sirven los votos desde la Colón hasta la González Suárez y hasta las Naciones Unidas. O sea, yo por favor soy el alcalde de todo el distrito metropolitano y trabajamos para toda la ciudad y para todas estas 23 parroquias, pero parece que los votos del más humilde, del más necesitado, no sirven democracia. Yo gané legítimamente en las urnas. Y me apena que los exalcaldes que tenían plata, que tenían el consejo a favor, que nunca tuvieron una crisis como la que estoy atravesando, que hemos salvado aquí decenas de miles de vidas, se atrevan a decir que dé un paso al costado. Ya le hubiese querido ver a un exalcalde enfrentando una pandemia de esta naturaleza y sin plata, a ver qué podían hacer. Yo creo que la historia será quien nos juzgue. Nosotros hemos tomado las decisiones oportunas, efectivas, con responsabilidad, inclusive al costo político, porque al alcalde no le han denunciado por sobornos, por coimas, por enriquecimiento, por beneficiar a empresarios o por beneficiarme yo, o por vender puestos, o qué sé yo, por alguna situación de sobreprecios. Hay que decirle a la gente la verdad. Yo estoy en un proceso judicial porque la Secretaría de Salud compró unas pruebas para enfrentar esta pandemia y, a decir de una de las científicas más importantes del planeta, la doctora Linda Guamán, las pruebas cumplieron absolutamente con su papel en su momento más necesitado, cuando el mundo recién se despertaba una nueva enfermedad, y así nos defenderemos en el proceso judicial. Pero a la gente hay que decirle el por qué estoy yo atravesando un proceso judicial. No es por sobornos o sobreprecios o coimas o venta de puestos o que saqué un carnet de discapacitado para importar o por diezmar a mis funcionarios. Hay que decirle a la gente el por qué. Y claro, y si por esas circunstancias uno tiene que atravesar y asumir las responsabilidades, lo haremos frente a la justicia, que no tenemos nada que esconder, estimados periodistas. Pero usted sí hace un mea culpa, alcalde, es decir, ha cometido errores en su administración. Le cito uno de los probablemente, que además, digo, no es suyo, no puede responder por lo que hagan incluso sus propios familiares, pero lo que ha pasado con su hijo, hay especialistas, analistas que han dicho es la gota que derramó el vaso. Los errores realmente los cometemos como seres humanos, pero ese error en particular es un tema que me ha golpeado demasiado, porque pese a mis advertencias de mis funcionarios, y por eso fueron separados, no pueden contestar a un familiar, no pueden recibir a un familiar, no pueden recibir llamadas ni presenciales ni telefónicas a un familiar, porque esto es la función pública, y han tenido que ser separados. Son las situaciones que a veces uno no controla. Desde luego que pese a las advertencias, porque la función pública es muy delicada, demasiado delicada, y así lo hemos venido nosotros practicando, pero hay que enfrentar situaciones también de esa naturaleza que evidentemente escapan al control de uno. Alcalde, ¿hoy va a ir a su despacho normalmente? He estado yendo todos los días, al despacho casi no voy mucho. Hoy voy a ir porque tengo que resolver algunos temas de índole netamente de despacho, pero alcalde pasa en las administraciones zonales, despacho yo desde Quitumbe, desde La Delicia, desde Calderón, desde el Eloy Alfaro, desde el Valle de los Chillos, desde la Mariscal, de todas las administraciones zonales, porque me siento con la gente, y la gente dice, alcalde, en 25, en 30 años, no ha venido un alcalde a atender nuestros problemas. Ahí les quiero ver a los exalcaldes críticos, que enfrenten y le respondan las cosas que no han solucionado durante décadas, y que nosotros las estamos enfrentando en esta crisis sanitaria y sin plata. Nosotros estamos yendo a nuestro despacho e iré, porque no estoy usurpando ni entrando a la ventana. Yo me gané en las urnas, Liceña y Alexis y amigos democráticos, que somos en un país democrático. Aceptemos la voluntad popular. Cierto es que no gané con el 99.9% de aceptación, pero así están las reglas de la democracia.
pero tuve más votos que los 17 contrincantes. Y así me gané un cargo público para poderlo hoy defender con las instancias y los recursos que me permite la Constitución, la ley y desde luego los tratados internacionales. ¿Se conoce, alcalde, cuándo va a haber este pronunciamiento de la Corte Provincial? ¿Le han dicho algo a sus abogados? No conozco, porque entiendo que tiene que haber un sorteo, tiene que haber un debido proceso. Los temas jurídicos específicos no los domino, no soy abogado, pero que la gente sepa el por qué están votándole al alcalde. Le están votando porque no ha puesto algo en el orden del día, porque dice que las resoluciones que tomé para enfrentar esta pandemia no las ha ratificado el Consejo cuando han abandonado la sesión. Por eso me están removiendo. ¿Es proporcional remover a una autoridad que ganó en las urnas por estas triquiñuelas? Entonces yo creo que ahí ya el primer acción de protección evidenció que se vulneraron los derechos de imparcialidad, porque el señor vicealcalde, con una actitud compulsiva, obsesiva, él mismo me juzga, ¿no? Él mismo hace el informe a favor, él mismo hace la sesión y preside la sesión y él mismo vota por él mismo para ser él el alcalde, principalizándole a una señora concejala que no tenía la firma del titular, atropellando todo el debido proceso y atropellando los derechos de los votantes que confiaron en mí y desde luego mis derechos. Ahí yo tengo que esperar el pronunciamiento de las autoridades pertinentes, pero de atropellar esos derechos y de removerme del cargo, evidentemente que tengo todo el derecho, y me asiste la ley, de reclamar a nivel internacional en las cortes internacionales. Recuerdo que en alguno de los diálogos que mantuvimos con usted, alcalde, en días pasados nos dijo que estaba decepcionado, desilusionado, casi harto de lo que ha sido la política. Recordar que usted fue elegido en 2017 asambleísta, renunció para ir por la alcaldía. Sea cual sea su destino y su presente y futuro político a 2023, ¿a usted le quedan todavía energías y ganas como para volver a postularse a una candidatura o ya no? Muy difícil que vuelva yo a los temas políticos después de ver esta situación de intereses mezquinos. Y permítame que le diga a Alexis y Liceña, después de ver inclusive miserias humanas, y yo casa adentro, ojalá algún día pueda tener todo el tiempo para contarles unas situaciones que nunca he visto, pero yo le digo, por ejemplo, una señora concejala viniendo a pedirme cómo me estoy defendiendo. Jorge, quisiera ver sus descargos porque estamos con usted, porque sabemos que es una injusticia, y yo ingenuo y totalmente digo, aquí estamos revisando esto me parece que en derecho no se debe dar, concejala. Sí, eso está bien, esto tiene que argumentar. Mire, yo le doy también como profesional estas recomendaciones y todo. O sea, hasta horas antes de la votación, y cuando coge el micrófono me acaba y vota por mi remoción. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estaba buscando la señora? Es solamente sacándome la información para utilizarla en mi contra. Esas cosas nunca las he visto, sinceramente, y por esas actitudes muy difícil que yo entre a la política. Yo entré con otro concepto de servir, yo entré con otro concepto de conciliar a esta ciudad, pero los intereses han sido tan enormes que los grupos de poder te atacan diciendo que el metro está ahí oxidándose cuando no es verdad, no se ha paralizado un solo día, o comienzan a decir que la basura ya no hay dónde poner cuando no es verdad, y comienzan con una serie de informaciones totalmente sesgadas, descontextualizadas, que esos son los agridulces y lo terrible de la política. ¿Usted va a volver a sus actividades de comunicación, alcalde, si es que la Corte Provincial la resolución de la Corte Provincial no le es favorable? Sí, por supuesto. Tengo, gracias a Dios, mi empresa familiar, que la manejamos más de 30 años. Me dedico a una actividad en la que no es como la de ustedes, que tiene muy respetable, que se dedica a temas de opinión y política. Yo más bien me dedico a temas de entretenimiento, donde antes, por entretenerme, me he ganado el pan de cada día. Y claro, si es que atropellan mis derechos y se vulneran todos estos procesos y tengo que irme a la casa, pues mire, tengo en qué ocuparme, tengo una empresa, tengo una familia, tengo una actividad personal que seguiré adelante.
Muchísimas gracias al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que ha estado con nosotros y su reacción frente a esta decisión de la justicia. Gracias, alcalde Yunda. Muy amable, alcalde.